Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Agradecemos a Dios la bendición, el privilegio, la oportunidad de poder saludarles una vez más desde este espacio. Damos gracias al Señor, hermanos, porque nos permite compartir la palabra de Dios. Pues estamos pasando por momentos complicados. En el mundo se está viviendo momentos de confusión, momentos de miedo, pero usted y yo como gente que ha conocido el Evangelio y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues debemos en todo tiempo estar confiando en el Señor. Por supuesto, atentos a las recomendaciones que las autoridades tengan que dar, tratando de acatar y de sujetarnos a nuestras leyes y a nuestros gobernantes como nos los manda la palabra del Señor, pero sin dejar, por supuesto, de rendirle la adoración debida a nuestro Dios. Bien, hemos estado meditando, hemos estado considerando temas que tienen que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hace pues ya cerca de un mes mencionábamos, compartíamos con ustedes la intención de poder predicar temas que fueran alusivos o que tuvieran que ver con el camino que nuestro Señor Jesucristo siguió hasta la cruz del Calvario. En primer lugar, pasando por los motivos, las razones por las que el Señor fue a la cruz del Calvario, que fue nuestro primer tema. Hace pues ya 4 predicaciones mencionábamos las razones por las cuales el Señor fue a la cruz del Calvario, y en primer lugar mencionábamos que el Señor fue a la cruz del Calvario por el rechazo de fariseos, de saduceos, de las autoridades religiosas judías. También en este mismo asunto, en este mismo tema, mencionábamos que el Señor fue a la cruz del Calvario por el rechazo del pueblo judío en general. En segundo lugar, mencionábamos que el Señor fue a la cruz del Calvario por el rechazo y el menosprecio de los gentiles. Y en tercer lugar, decíamos que la razón más importante, la razón fundamental que llevó al Señor a la cruz del Calvario fue por amor a nosotros. Y mencionábamos en esa predicación, recuerdo muy bien, de que no debiéramos pensar que el Señor fue a la cruz del Calvario a punta de lanza, sin escapatoria alguna. El Señor fue a la cruz del Calvario porque Él así lo determinó. Él dice en su palabra: nadie me quita la vida sino yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En ello observamos la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Nada escapa a su control, ni lo que estamos viviendo, ni cualquier cosa que podamos vivir en este mundo escapa a la soberanía y al control de nuestro Señor Jesucristo. Él permite las cosas por una razón. El segundo tema que veíamos acerca del camino que el Señor tomó hacia la cruz del Calvario, rumbo a la cruz del Calvario, fue ese momento en el que el Señor dobló sus rodillas en el huerto de Getsemaní. Y ese fue nuestro tema. Nuestro segundo tema fue en el huerto de Getsemaní. Mencionábamos que en el huerto de Getsemaní, en primer lugar, encontramos la enseñanza de la oración. La palabra del Señor dice que el Señor fue al monte de los olivos, específicamente al huerto de Getsemaní, como solía hacerlo. Era una costumbre del Señor, era un hábito que Él tenía, era algo que Él acostumbraba a hacer, el ir al huerto de Getsemaní para estar en oración, en comunión con el Padre. Y también en el huerto de Getsemaní encontramos la enseñanza de la forma correcta en la que debemos orar. Mencionábamos que el Señor se encontraba en una hora crítica allí en el huerto de Getsemaní y le pidió
al Padre: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y esa es la forma en la que debemos orar. Que la voluntad de Dios sea cumplida. Que la voluntad de Dios sea hecha en todo tiempo. Y lo tercero que comentábamos en esa segunda predicación es de que en el huerto de Getsemaní encontramos los resultados que podremos obtener a través de la oración, o los beneficios de la oración. Allí en el huerto de Getsemaní se encontraba el Señor orando, y dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre, y que un ángel se apareció para fortalecerle. Y es precisamente ese es el resultado que obtendremos en la oración. Seremos fortalecidos en nuestra fe. Hoy en día, que muchos de ustedes no pueden reunirse en un templo por las disposiciones del gobierno, por las disposiciones de las autoridades, recordemos que la iglesia somos nosotros. La iglesia no lo hace un edificio, un templo. La palabra del Señor dice que usted y yo somos la iglesia, y que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Donde quiera que usted doble sus rodillas, si usted en esta hora se reúne en el patio de alguna casa, en algún lugar con su familia para orar, allí está el Señor. Y seguramente que seremos fortalecidos a través de su presencia, porque ese es el resultado que obtendremos en la oración. El tercer tema que vimos respecto a este asunto, a lo que tiene que ver con el camino del Señor hacia la cruz del Calvario, fue acerca de la negación de Pedro. Observamos algunos errores que Pedro cometió al negar al Señor. Mencionamos que uno de los errores que Pedro cometió es que no atendió a las advertencias que el Señor le hizo. El Señor nos instruyó a velar y a orar para no entrar en tentación. Mencionábamos que Pedro se sentó entre los enemigos del Señor para mezclarse entre ellos, para que esto no le significara a él un riesgo respecto a su vida, a su libertad o a su integridad física. El segundo error que Pedro cometió fue que negó conocer al Señor. Y el tercer error que Pedro cometió es que negó lo que él era. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos negar al Señor con nuestros actos, dando un mal testimonio. Negamos lo que somos cuando vivimos una vida doble, cuando vivimos una vida desagradable delante de Dios en nuestro hogar. Si hay un lugar donde usted y yo debemos mostrar que verdaderamente somos cristianos, es en nuestro hogar, en el trato con nuestros semejantes, en el trato con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo, en el trato con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trato con los vecinos. Allí es donde usted y yo debemos demostrar que verdaderamente conocemos al Señor y que somos hijos de Dios. Este cuarto tema, y ya se cumple un mes que hemos estado estudiando los pasajes bíblicos, los acontecimientos que tienen que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este cuarto tema, queremos en esta hora invitarles a que vayamos al Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos 39 al versículo número 43. Dice la Sagrada Escritura: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal
hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que esta palabra, que esta predicación aliente nuestra vida a seguir adelante, nos fortalezca y nos ayude para dar un paso hacia adelante en nuestra vida espiritual. Quisiera invitarle en esta hora que elevemos una oración al Señor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad y la bendición de poder dirigirme a mis hermanos a través de este espacio, en estos momentos en que tu pueblo, en que tu iglesia, Señor, necesita fortaleza y aliento para seguir adelante. Te damos gracias porque tú nunca nos dejas. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tu palabra dice que ni siquiera un pajarillo cae a tierra si no es con tu voluntad, con tu permiso. Te damos gracias, pues, Señor, pedimos tu bendición en esta hora a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. En esta hora, el cuarto tema que tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se titula El ladrón que fue salvo. Ese será nuestro tema el día de hoy, el ladrón que fue salvo. Usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Hemos hablado de las razones por las cuales Él fue a la cruz del Calvario. Hemos observado la escena del huerto de Getsemaní cuando fue arrestado el Señor por la traición de Judas. Hemos mencionado que el Señor fue llevado hacia la casa del sumo sacerdote para ser examinado o juzgado o culpado. Hablamos de que hubo una conspiración para ello, de que la muerte del Señor fue planeada por sus enemigos, pero sobre todo, no se olvide, fue planeada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Hemos también observado la negación de Pedro. Mientras el Señor estaba siendo enjuiciado y examinado por las autoridades religiosas de su tiempo, Pedro se encontraba en el patio allí, negando al Señor, cometiendo un grave error en su vida, error que por cierto le seguiría hasta el último día de su vida. Hemos observado entonces el camino que llevó el Señor, los pasos que dio, los eventos que sucedieron antes de que Él estuviera en la cruz del Calvario. Y ahora nos encontramos allí, en la cruz del Calvario. El Señor está allí en la cruz, ofrendando su vida en propiciación por nuestros pecados, ofreciendo su vida para salvación de nuestras almas. Estaba allí entre dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Jesús en su muerte fue contado con los pecadores. Así estaba profetizado. Había nacido el rey de Israel en una aldea de Belén, en un humilde pesebre. Así lo había decidido, así lo había determinado. Nació siendo el dueño del mundo, del universo, en un lugar humilde, rodeado de pobreza, en un lugar inhóspito. Pero en su muerte fue más allá. Decidió morir por los pecadores entre pecadores, contado como un malhechor. Usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo es santo, es puro, es bueno, es sin mancha. Pero Él en su muerte
tomó la determinación de morir entre dos ladrones. Le acusaban de recibir a los pecadores y de comer con ellos. Y en sus últimos suspiros se encontró rodeado de ellos. Los dos tenían la oportunidad, la bendición de tener cerca al Señor, aunque sea en esas circunstancias. Sin embargo, uno le injurió. El ladrón que fue salvo. En primer lugar, en la porción bíblica que hemos leído, en el versículo número 40, usted puede observar lo siguiente. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Aprovechando, hermanos, las circunstancias que estamos viviendo, qué bueno por aquellas personas que al observar lo que está pasando se están acercando al Señor. Todo lo que Dios permite y todos sus propósitos son buenos para la humanidad. Los propósitos de nuestro Dios son buenos. De manera que si alguien se acerca al Señor por estas circunstancias, no debe usted de criticarlo. Por el contrario, debe usted dar gracias a Dios, que Él está utilizando las circunstancias y que Él está permitiendo esto por el bien de la humanidad. No se olvide, los propósitos de Dios son buenos. Vemos a este ladrón diciéndole a su compañero: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Eso sí es de reprocharse. Que vivamos un momento difícil, que vivamos circunstancias adversas y que ni así reconozcamos al Señor. ¿Ni aún temes tú estando en la misma condenación? Observe lo que expresó el ladrón en el versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. En primer lugar, el ladrón que fue salvo reconoció su culpabilidad. Es decir, hubo un verdadero arrepentimiento. Mostró un sincero arrepentimiento. Él dijo: nosotros a la verdad recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lo que padecemos es justo. Lo que está sucediendo, lo que está pasando ahora mismo en nuestra vida es justo, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Mucha gente el día de hoy se pregunta por qué está sucediendo esto. Hay muchas razones. Bíblicamente podríamos responder porque está señalado por las Escrituras que vendrían enfermedades como una de las señales que la venida del Señor está cerca, que el Señor pronto viene por su iglesia. Pero una de las razones también es porque mucha gente le ha dado la espalda a Dios. El ladrón dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este ladrón ante Jesús no buscó evadir su culpa, no buscó justificantes, no buscó la forma de esconder su culpabilidad. Él dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
En otras palabras, Él está diciendo, somos culpables. Yo soy culpable. Nuestros hechos nos han traído hasta aquí. Hemos vivido una vida desagradable delante de Dios. Hemos cometido muchos errores. Hemos pecado delante de Dios. Y ahora esto no es sino el justo resultado, el justo pago que merecen nuestros hechos. No estamos aquí por casualidad, tú lo sabes. Somos culpables de lo que se nos ha acusado. Somos culpables de la sentencia que hemos recibido. La merecemos. No estoy aquí por casualidad. Somos merecedores de la muerte. Esto es lo que merecemos. No podría esperar otra cosa. Lo que observamos en la expresión de este ladrón no es un acto de cinismo, sino es una muestra de un sincero arrepentimiento. Este hombre había vivido robando, había vivido mintiendo, pero a las puertas de la muerte él sabía que no podía seguir viviendo de la misma forma. Si durante su vida él vivió engañando y mintiendo, si todo el tiempo que él vivió una vida con engaños, con mentiras, ahora a punto de morir, él no estaba dispuesto a seguir actuando de la misma forma. Así que él se sinceró, abrió su corazón y dijo, nosotros, a la verdad, padecemos justamente, porque estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos. No es un acto de cinismo. Son palabras llenas de dolor, como quien quisiera cambiar el pasado, como quien quisiera volver hacia atrás y poder enmendar su camino. Él dijo, nosotros, a la verdad, justamente padecemos lo que merecen nuestros hechos. Estamos padeciendo porque es lo que merecemos. Este ladrón fue salvo porque él pudo tener un arrepentimiento sincero y verdadero. ¿Y cuánta falta hace que muchos de nosotros mostremos un arrepentimiento verdadero? Que reconozcamos que hemos hecho mal. Que reconozcamos que no hemos vivido una vida del todo agradable delante de Dios. Hay gente que ante el pecado busca justificarse. Yo no tengo la culpa. Yo no soy culpable. Lo que se dice de mí no es cierto. De lo que se me señala o de lo que se me acusa no es verdad. Y ante el pecado que hay en su vida solamente buscan justificarse. Pero este ladrón no buscó justificante alguno. Él sabía que ya no había razón para ello. Él sabía que no tenía caso justificarse. Estaba allí a las puertas de la muerte. Y lo que él tenía que hacer es simplemente hablar con la verdad. Y fue lo que hizo. Reconoció. Habló con la verdad. Abrió su corazón delante del Señor y dijo, nosotros merecemos lo que nos está pasando. Porque nuestros hechos nos han traído hasta aquí. Hermano, hermana que me escucha en esta hora, los momentos que estamos viviendo, la situación,
este virus, esta pandemia que ha puesto en jaque a los gobiernos de todas las naciones, debiera usted y a mí llevarnos a tener una plática sincera con el Señor. Y si usted se ha alejado de Dios, y si usted ha vivido hasta el día de hoy una vida a medias o una vida desagradable delante de Dios, usted debiera en esta hora de reconocer que usted ha estado viviendo una vida lejos del Señor. Es importante que usted esté preparado para la venida del Señor. Este ladrón que fue salvo, reconoció, tuvo un arrepentimiento verdadero. Y si usted verdaderamente quiere ser salvo de todas las cosas que vendrán a este mundo, usted necesita mostrar un arrepentimiento sincero y verdadero. Lo segundo, hermanos, que queremos hacer notar respecto a este ladrón que fue salvo, es que este ladrón reconoció que nuestro Señor Jesucristo era santo. Reconoció su santidad. Reconoció que Jesucristo era justo. Vio en él a alguien lleno de pureza y de santidad. Vayamos a nuestra porción bíblica en su versículo número 41 y 42. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Antes de seguir con el segundo punto, quiero decirle, hermano, que nosotros debemos estar conscientes que este mundo no va a mejorar. Bueno, a lo mejor usted me esté diciendo, hermano, usted es pesimista. No, no soy pesimista. Sino que tenemos que tener presente lo que la palabra de Dios dice. Que antes de la venida del Señor, la maldad se multiplicaría. La apostasía sería universal. Que habrían enfermedades y terremotos. Es la palabra de Dios lo que lo dice. De tal forma, de tal manera que usted y yo debemos saber que las cosas van a empeorar. De esta forma, de esta manera, es importante que usted y yo estemos preparados y mostremos un verdadero arrepentimiento. El mundo hoy está luchando por legalizar en todo el mundo prácticamente el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Están luchando por hacer cosas que claramente y fragantemente contravienen los mandamientos de Dios. Y nos preguntamos por qué está sucediendo esto. No debiéramos preguntarnos. El ladrón dijo: mire la sabiduría que mostró este ladrón. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Si el mundo se preguntara por qué está sucediendo esto, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Porque el mundo no quiere nada con Dios. Pasamos a nuestro segundo punto y dice la última frase del versículo 41. Mas ningún mal hizo. Mas ningún mal hizo. Este ladrón que fue salvo proclamó la pureza, la santidad y la inocencia del Señor. Él dijo: ningún mal ha hecho. Reconoció que el Señor no tenía culpa alguna de lo que se le acusaba. Hermano, hermana, amigo que me escucha, no podríamos culpar al Señor
de cosa alguna. No le podemos culpar de nuestros errores. El mundo no puede culpar al Señor del camino que ha tomado seguir, o que ha tomado la decisión de seguir o de vivir. El mundo no puede acusar al Señor de las decisiones que los gobiernos han tomado. Los gobiernos han tomado la decisión de ofender a Dios, de estar en contra de sus mandamientos, de promulgar leyes que claramente están ofendiendo el nombre de nuestro Señor. El mundo no puede culpar a nuestro Señor de lo que está sucediendo. No podemos culparle de nuestros fracasos. No podemos culpar al Señor de nuestros sufrimientos. La palabra de Dios dice que los sacerdotes, escribas y fariseos culparon al Señor de blasfemia, de pecado y de mentira. Gente instruida en lo espiritual culpó al Señor de los delitos que le imputaban. Pero este ladrón le declaró inocente. Usted y yo no podemos hacer lo que hicieron los fariseos y escribas: culpar al Señor, culparlo de nuestros males, culparlo de nuestra amargura. Lo que este ladrón hizo fue reconocer la pureza y la santidad de nuestro Señor. Y si hay algo que la iglesia debe hacer en estos momentos, es precisamente exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decirle al mundo que lo que está sucediendo no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Es resultado de los caminos que hemos estado caminando. Es resultado de las decisiones que hemos estado tomando. Es resultado de los hechos que hemos estado practicando. Tenemos en estos días que proclamar también la santidad de nuestro Dios. Él es santo y no soporta el pecado. Este hombre, este ladrón que fue salvo, reconoció la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es santo. Y el pecado en este mundo se ha aumentado en extremo. Así que entre tanto que el Señor viene, usted y yo tenemos que seguir proclamando la santidad de nuestro Dios, predicándole a la gente, reuniéndonos en la medida que las circunstancias nos lo permitan, para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin atribuir o culpar a Dios de despropósito alguno. Este ladrón que fue salvo reconoció que nuestro Señor Jesucristo era justo. Ningún mal hizo. No piense usted, hermano, hermana, que el Señor se alegra ante la desgracia que el mundo vive. Recuerde lo que decíamos: los propósitos de Dios siempre serán buenos. Muchas veces el hombre, el ser humano, busca su propio mal. Y el Señor observa con sufrimiento por las decisiones que estamos tomando y por la manera en que estamos viviendo nuestra vida. Pero este ladrón que fue salvo proclamó la santidad, proclamó la justicia de nuestro Señor Jesucristo, proclamó su inocencia. Lo tercero, hermanos, que queremos rescatar de esta porción bíblica del ladrón que fue salvo, es que este ladrón puso su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Observe lo que dice
el versículo número 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En esta palabra observamos a este ladrón depositando toda su confianza en el Señor. Ya no había esperanza para él. Estaba allí en la cruz del Calvario. Estaba también pendiente de la cruz del Calvario, pendiendo de una cruz del Calvario, crucificado junto al Señor. No había esperanza para él. Ya no había aparentemente ninguna salida para él. Así que lo único que le quedó a este hombre es poner su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy a punto de morir. Estoy a punto de irme de este mundo. Pero te pido que te acuerdes de mí. Quizás este hombre no había orado jamás. Tal vez él nunca había doblado sus rodillas en alguna sinagoga o en el templo. Sin embargo, tenía conciencia que había algo más después de la muerte. Y toma la decisión de depositar su confianza en el Señor y de creer en Él. Tomó la determinación de poner toda su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No había orado mucho. No había practicado la oración en su vida. No había vivido una vida piadosa delante de Dios. Pero reconoce que Jesús es Señor. Está reconociendo que Él posee un reino. Observe lo que dice el ladrón. El ladrón dice lo siguiente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoce que Jesús es Señor de un reino celestial, que posee un reino y que iba a ese reino y que sería una dicha, sería algo maravilloso para él ser partícipe de ese reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quisiera hacer una pausa en esta exposición, en esta predicación. En una ocasión, una periodista importante de CNN, de la agencia, una de las agencias más importantes de noticias en el mundo, una periodista de CNN entrevistó a un cristiano. Y la pregunta, una de las preguntas en la entrevista, de las preguntas quizás más difíciles a las que se enfrentó este cristiano en esta entrevista de esta periodista de CNN, fue la siguiente. Le preguntó: oiga, ¿por qué, si Dios existe, por qué hay tantos problemas en el mundo? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay robo? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay delincuencia? ¿Y cómo podremos llegar a la solución de todos estos problemas en el mundo? ¿Qué nos recomienda? Cualquiera de nosotros podríamos pensar, bueno, que el mundo acepte a Cristo y entonces vendrá la paz, pero esa no fue la respuesta de aquel cristiano notable, sino que él dijo: mire, le respondió aquella periodista de gran prestigio en esta cadena de noticias, en esta agencia de noticias, le dijo: mire, yo pudiera darle una respuesta a su pregunta, pero ¿sabe una cosa? A nosotros, los cristianos, o para nosotros los cristianos, nosotros sabemos firmemente que en este mundo
no habrá paz. Y que los problemas de este mundo no se van a solucionar, sino que irán de mal en peor. Para que haya paz y para que podamos vivir en completa felicidad y en completa armonía, tenemos otro lugar. Para eso está el cielo que el Señor ha preparado. Esa fue la respuesta que dio. En otras palabras, Él dijo, no nos interesa que este mundo esté todo en calma y esté todo en paz y no haya problemas, porque tenemos un mundo mejor. Tenemos un reino mejor. Recuerde lo que la Biblia dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por supuesto que es nuestro deber orar para que las almas sean salvas. Y por supuesto que es nuestro deber orar por la paz del mundo, pero de hecho sabemos que no será así. Y que no debemos desear vivir eternamente en este mundo. Para tener paz y para vivir en perfecta paz, tenemos un mejor lugar. O un reino que el Señor ha preparado. Y el ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce que Jesús es Señor. Acuérdate de mí. Solo soy un ladrón que estuvo a tu lado por un momento en tu muerte, en tu crucifixión. Acuérdate de mí, el ladrón que reconoce su maldad, pero que no quiere ser condenado. Acuérdate de mí, te lo ruego, pues nada me queda. Mi alma se va, mi aliento se acaba, solo acuérdate de mí. Y con esas palabras está entregando al Señor toda su fe, toda su confianza enfrentando a este ladrón. No había forma de que él bajara de la cruz del Calvario. No había manera de que él escapara a la muerte que le era inminente. No había forma de escapar de una situación tan grave, tan delicada, tan desesperante. Sin embargo, este ladrón hizo algo extraordinario. Depositó en ese momento crítico toda su fe y toda su confianza en nuestro Señor. Y qué enseñanza para usted y para mí. En esos momentos que estamos viviendo, si hay algo que tenemos que hacer es depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si pudo ayudar a este ladrón y pudo salvarlo, ¿qué no hará con usted y conmigo? Que tenemos la oportunidad de orar al Señor, de hacer su voluntad, de obedecer sus mandamientos, de alabarle, de adorarle. La palabra del Señor dice en el versículo número 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos la salvación de este hombre. El Señor, a través de esta palabra, nos está diciendo que hay esperanza para todo aquel que se acerca al Señor. Él tomó la decisión de salvarlo en el último momento a este hombre, a este ladrón. Y si pudo hacerlo con este ladrón, y si tomó la determinación de salvarlo en su último momento, cuando este hombre ya no tenía esperanza, cuando este hombre lo había perdido todo, cuando él ya no tenía escapatoria, el Señor vino y lo salvó y le ofreció la mejor vida que este hombre pudiera aspirar. La mejor vida a la que este ladrón pudiera desear. De tal forma, de tal manera que
Que si hay algo que usted y yo tenemos que hacer o debemos de hacer en estos momentos es confiar, poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y Él obrará en nuestras vidas. Él estará dispuesto a ayudarnos, a guardarnos de todo esto que está sucediendo. Él nos guardará, Él nos cubrirá y nos llevará salvos hasta su presencia. O nos llevará con Él cuando Él tome la decisión de venir por su iglesia. El ladrón que fue salvo. En primer lugar, hermanos, hemos dicho que el ladrón que fue salvo reconoció su culpabilidad, mostró un verdadero arrepentimiento. Y que esto, hermanos, que está sucediendo, nos lleve a tener a usted y a mí un verdadero arrepentimiento. Lo segundo, hermanos, que vemos con este ladrón es que reconoció la santidad, proclamó la santidad y la justicia de nuestro Dios. Y usted y yo debemos de hacer lo mismo, proclamar la santidad y la justicia de Dios. El mundo no puede culpar al Señor de lo que está sucediendo. Nosotros somos culpables y responsables de lo que está sucediendo a causa de nuestros pecados, a causa de las grandes ofensas que estamos cometiendo delante de Dios como humanidad, las leyes que están promulgando los gobiernos, la serie de atrocidades que se están cometiendo en el mundo en contra de los mandamientos de Dios. En tercer lugar, el ladrón que fue salvo puso toda su fe y toda su confianza en el Señor. Y si hay algo que usted y yo debemos hacer en este momento es precisamente esto: poner, depositar nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hemos cumplido un mes meditando, reflexionando, estudiando los sucesos y los eventos que rodearon a la muerte del Señor, desde las razones por las cuales Él fue a la cruz del Calvario y cómo se fue orquestando un plan de parte de los hombres, un plan maligno de parte de los hombres para dar muerte al Señor, pero encima de ellos un plan perfecto de parte del Padre, para que el Señor muriera por nuestros pecados. Hemos hablado acerca de la enseñanza en el huerto de Getsemaní, el momento en que el Señor fue arrestado para ser llevado a la casa del sumo sacerdote. Hemos hablado respecto a esa enseñanza. Hemos observado la enseñanza para nosotros como creyentes de la negación de Pedro al Señor. Y el día de hoy hemos hablado acerca de este ladrón que fue salvo en la cruz del Calvario. Hermano, hermana, que en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, meditemos y reflexionemos. Que en cada uno de nosotros haya un verdadero arrepentimiento. Quizás sea un llamado también para nosotros. Lo segundo, hermanos, es que proclamemos la santidad y la justicia de nuestro Dios. No podemos culpar a Dios de cosa alguna. El mundo es culpable, nosotros somos culpables. Nuestro Dios no es culpable de cosa alguna. No podemos atribuirle a Dios despropósito alguno. Los propósitos de Dios siempre serán buenos para la humanidad. Lo tercero, hermanos, que queremos decir es que debemos de poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Oremos a Dios en esta hora. Iglesia. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos considerar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos aliento. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos fortaleza. Porque tu palabra, Señor, resplandece también en nuestro entendimiento y disipa las dudas, los errores, el temor, las tinieblas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que como decía el salmista, es lámpara a nuestros pies y también, Señor, es lumbrera
a nuestro caminar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Fortalece la vida de la iglesia. Que estas palabras sirvan, Señor, de aliento, de fortaleza. Que tu palabra, Señor, provea de salvación y de vida eterna. Sí, Señor, fueran mis palabras y pudiera alguien recibir aliento, tal vez, Señor, sería algo que yo esperaría como el fruto máximo de estas palabras. Pero por cuanto no son mis palabras, por cuanto son tus palabras, estas palabras pueden proveer de salvación, no solamente de aliento y de fortaleza, sino de salvación y de vida eterna, por cuanto es tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, antes de despedirnos, quisiéramos invitarles para el próximo viernes. Seguiremos en la medida de que las circunstancias nos lo permitan, seguiremos transmitiendo y seguiremos estudiando todo, hermanos, lo que tiene que ver con la muerte, crucifixión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, un saludo y estemos orando unos por los otros. Dios les bendiga.